Un empresario arriesga su vida para rescatar a su hijo secuestrado, pero cuando descubre quién estaba detrás de todo, se da cuenta de que la verdadera traición viene de donde menos lo esperaba. La lluvia caía con una persistencia melancólica sobre el cementerio de la Almudena, en Madrid. Gotas finas se deslizaban por los paraguas negros mientras un grupo de personas, vestidas de luto, rodeaban un ataúd de madera oscura. Los murmullos eran bajos, casi inexistentes, ahogados por el sonido de la lluvia golpeando la tierra mojada. Lorenzo Ortega permanecía inmóvil, con el rostro endurecido por el dolor, observando cómo el féretro de su hijo, Santiago, descendía lentamente a la tumba. Su hijo, su único hijo. Un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. Isabel Navarro, su exesposa, estaba a su lado, los ojos hinchados y enrojecidos. A pesar del resentimiento que los separaba, en ese momento compartían la misma angustia insoportable. El sacerdote recitaba las últimas palabras de despedida, pero Lorenzo apenas escuchaba. Todo a su alrededor parecía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. No había sido un buen padre. Su vida había girado siempre en torno a los negocios, y ahora, cuando finalmente quería cambiar, era demasiado tarde. El sonido sordo de la primera palada de tierra golpeando la madera retumbó en su cabeza como un disparo. El resto de los asistentes comenzaron a acercarse, lanzando flores y diciendo palabras de consuelo, pero Lorenzo no las registraba. Su mundo se había desmoronado. Entonces, una voz infantil rompió el murmullo apagado del cementerio. Señor, su hijo no está muerto. Sé dónde está. Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró bruscamente la cabeza y vio a un niño de unos 10 años, delgado y desaliñado, con el cabello enmarañado y la ropa sucia. Estaba allí, de pie, desafiando la solemnidad del momento con una afirmación imposible. ¿Qué has dicho? Lorenzo preguntó, su voz apenas un susurro. El niño no se inmutó. Su hijo no está muerto. Lo vi. Lo vi después del accidente. El corazón de Lorenzo dio un vuelco. El aire se volvió pesado en sus pulmones. A su alrededor, la gente había enmudecido, y solo el sonido de la lluvia persistía. ¿Quién eres? Preguntó Isabel con el rostro pálido y la voz temblorosa. El niño tragó saliva y se frotó los brazos como si el frío se hubiese instalado en sus huesos. Me llamo Diego. Lorenzo. Sintió su pulso acelerarse. ¿Era posible? ¿Acaso este niño estaba diciendo la verdad o solo era una broma cruel en medio de su sufrimiento? Los ojos de Diego, grandes y oscuros, brillaban con una extraña mezcla de miedo y certeza. Si quiere encontrarlo, tiene que escucharme. Lorenzo no podía apartar la mirada del niño. Algo dentro de él, algo que no podía explicar, le decía que debía hacerlo. Lorenzo no podía apartar la vista del niño. Su mente luchaba entre la incredulidad y una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Isabel, aún con el rostro desencajado, miraba a Diego como si el niño hubiera pronunciado una blasfemia. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, la voz afilada por el dolor y la confusión. Diego bajó un poco la mirada, nervioso. El peso de la atención de todos los adultos parecía abrumarlo, pero no retrocedió. Vi a su hijo después del accidente, insistió, su voz temblorosa pero firme. 2 hombres
Lo sacaron del coche antes de que explotara. Lorenzo sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No podía ser verdad. La policía había confirmado la muerte de Santiago. ¿Cómo podía este niño, un desconocido, venir aquí y sembrar tal duda en su mente? Pero algo en la mirada de Diego lo inquietaba. No había rastro de burla ni de mentira. «Eso es imposible», intervino Isabel sacudiendo la cabeza. «Había testigos, las autoridades. No había ningún cuerpo cuando los bomberos llegaron», susurró Diego. El corazón de Lorenzo se detuvo por un instante. Recordaba ese detalle. Los rescatistas habían explicado que las llamas y la explosión podían haber reducido todo a cenizas, pero no encontraron restos. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, empapando la ropa de los pocos asistentes que aún quedaban en el cementerio. Un murmullo inquieto comenzaba a extenderse entre los presentes. «Basta, no voy a escuchar más esto». «Es cruel», dijo Isabel, cerrando los ojos y apartándose de Lorenzo y Diego. Pero Lorenzo no se movió. Había pasado demasiado tiempo controlando todo, confiando en hechos y certezas. Y sin embargo, ahora, en medio de su propio funeral emocional, sentía que no podía ignorar lo que este niño decía. Se agachó hasta quedar a la altura de Diego. «¿Cómo lo sabes? ¿Dónde lo viste?», preguntó con voz baja y contenida. El niño tragó saliva. Miró alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. «No aquí. No ahora», susurró. «Nos están observando». Lorenzo frunció el ceño, un escalofrío recorriéndole la espalda. «Dímelo», insistió. Diego negó con la cabeza y retrocedió un paso. «Si realmente quiere encontrar a su hijo, venga esta noche a la Plaza Mayor, a las 10. Yo le contaré todo». Y sin más, el niño giró sobre sus talones y desapareció corriendo entre las lápidas, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Lorenzo se quedó inmóvil, con el agua resbalando por su rostro, sin saber si era la lluvia o las lágrimas que amenazaban con salir. Sabía que no podía dejar esto así. Tenía que averiguar la verdad. La noche había caído sobre Madrid con un aire denso y húmedo. Lorenzo Ortega caminaba con paso firme por las calles adoquinadas que llevaban a la Plaza Mayor. Su mente era un torbellino de dudas y expectativas. No había mencionado a Isabel su decisión de venir. Sabía que ella lo consideraría una locura, un producto de su negación. Pero Lorenzo no podía ignorar la posibilidad de que su hijo estuviera vivo. Las luces cálidas de los faroles iluminaban la plaza con un resplandor tenue. Turistas y madrileños aún paseaban por la zona, disfrutando de la atmósfera vibrante de la ciudad, ajenos al torbellino emocional que lo consumía. Sus ojos escudriñaban el área hasta que lo vio. Diego estaba allí, sentado en el borde de entre una fuente, con los codos apoyados en las rodillas. Su ropa, todavía sucia, parecía aún más raída bajo la luz amarillenta de los faroles. «Viniste», dijo el niño sin levantar la mirada cuando Lorenzo se acercó. «Dijiste que me dirías todo», respondió Lorenzo con voz tensa, deteniéndose frente a él. Diego respiró hondo y alzó la vista. «Lo vi la noche del accidente», comenzó. «Me escondo en los callejones para dormir. Y esa noche estaba cerca cuando pasó. Escuché el choque, el sonido del metal doblándose. Corrí hacia allí porque pensé que podría encontrar algo de valor antes de que llegara la policía». Lorenzo sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Y qué viste?». Diego tragó saliva y continuó.
Había un coche negro con las luces apagadas. 2 hombres salieron de él. No parecían asustados. Se movían rápido, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Sacaron a un niño del coche chocado. Estaba inconsciente, pero respiraba. Lo metieron en su coche y se fueron antes de que todo explotara. El pulso de Lorenzo se disparó. ¿Estás seguro de que era mi hijo? Su voz salió más ruda de lo que pretendía. Diego asintió. Era rubio, de pelo corto. Tenía puesta una chaqueta azul con rayas blancas en las mangas. El aire abandonó los pulmones de Lorenzo. Recordaba perfectamente esa chaqueta. Se la había regalado a Santiago en su último cumpleaños. ¿Viste hacia dónde se fueron?, preguntó con urgencia. Diego vaciló. No sé exactamente, pero una semana después vi a uno de esos hombres en un barrio al sur, en un lugar llamado El Rastro. Lo reconocí porque tenía una cicatriz en la mejilla. Estaba hablando con un tipo grande en un bar cerca del mercado. Lorenzo procesó la información con rapidez. Si Diego decía la verdad, eso significaba que Santiago había sido secuestrado y que sus captores aún estaban en Madrid. «Llévame ahí», dijo sin dudar. Diego lo miró con recelo. «Es peligroso. Gente como ellos no quiere ser encontrada». «No me importa», replicó Lorenzo. «Necesito encontrar a mi hijo». El niño suspiró y asintió con resignación. «Está bien, pero si vamos, tienes que prometer que no harás preguntas a la gente equivocada». Lorenzo no respondió. Solo sabía una cosa: no pararía hasta saber la verdad. El Rastro era un mundo completamente distinto al que Lorenzo Ortega estaba acostumbrado. A diferencia de los restaurantes elegantes y oficinas de lujo en las que solía moverse, aquí todo era estrecho, caótico y envuelto en un aire de peligro latente. Calles llenas de mercados improvisados, gente vendiendo mercancía de dudosa procedencia y miradas que parecían escrutar cada uno de sus movimientos. Diego lo guiaba con pasos cautelosos, mirando constantemente por encima del hombro. «El bar está ahí», susurró el niño, señalando un local con un rótulo viejo y luces parpadeantes, el mirador. A simple vista parecía un sitio cualquiera, pero la tensión en los gestos de Diego le confirmó que no era un lugar seguro. Lorenzo respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, el aire estaba cargado con el olor de tabaco y licor barato. Un grupo de hombres jugaba cartas en una mesa del fondo, mientras el bartender limpiaba un vaso con una lentitud calculada. Diego le dio un leve codazo y señaló discretamente a un hombre en la esquina. Tenía el cabello ralo y una cicatriz en la mejilla. «Es él», murmuró Diego. Lorenzo sintió su sangre hervir. Se acercó con paso firme, sin apartar la mirada del hombre. «Necesito hablar contigo», dijo con voz grave. El hombre alzó la vista lentamente, su expresión transformándose en una mueca de desagrado. «No sé quién eres, amigo, y no me interesa. Busco a mi hijo. La noche del accidente lo sacaste del coche antes de que explotara». Lorenzo escupió las palabras sin rodeos, esperando una reacción. Por un breve instante, la sorpresa cruzó el rostro del hombre, pero fue tan fugaz que Lorenzo casi la perdió. «No sé de qué estás hablando», respondió con calma forzada. «Creo que te confundiste de persona». Pero Lorenzo no se dejó engañar. «Escúchame bien», dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia él. «No me iré de aquí sin respuestas». El hombre le sostuvo la mirada, pero algo en su postura cambió.
Justo cuando Lorenzo estaba a punto de presionarlo más, un sonido seco y mecánico lo detuvo. El clic de un arma cargándose detrás de él. Lorenzo no se movió. Sintió la presencia de alguien a su espalda y el frío metálico del cañón de una pistola contra su nuca. «Te metiste en el lugar equivocado, amigo», susurró una voz áspera a su oído. Diego, aún al otro lado del bar, abrió los ojos con terror. Lorenzo maldijo internamente. Había caído en una trampa. Lorenzo sintió la presión del arma en su nuca y el murmullo apagado del bar se convirtió en un silencio inquietante. Sabía que cualquier movimiento en falso podía significar su muerte. «Levanta las manos», ordenó la voz áspera detrás de él. Lorenzo obedeció lentamente, sin apartar la vista del hombre con la cicatriz. Diego, desde la entrada, lo miraba con terror, sin saber qué hacer. «Escucha, no busco problemas», dijo Lorenzo, con el tono más controlado que pudo reunir. «Solo quiero saber dónde está mi hijo». El hombre de la cicatriz se inclinó levemente hacia él con una sonrisa torva. «¿Tu hijo?», repitió con burla. «¿Y por qué crees que sé algo sobre él?». Lorenzo lo fulminó con la mirada. «Porque sé que estuviste allí la noche del accidente. Un niño te vio». Por un instante, la mandíbula del hombre se tensó, pero pronto recuperó su aire despreocupado. «Mala suerte que un niño metiera las narices donde no debía», respondió, sacando un cigarro y encendiéndolo con calma. Lorenzo sintió el sudor frío recorrerle la espalda. «Mira, podemos resolver esto sin necesidad de violencia. Quiero información y estoy dispuesto a pagar por ella», propuso. El hombre de la cicatriz soltó una risa breve. «¿Pagar, eh?», exhaló el humo del cigarro lentamente. «Tal vez tengas razón, pero hay algo más valioso que el dinero: tu vida». La pistola detrás de Lorenzo se presionó con más fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un fuerte golpe en la cabeza y su visión se volvió borrosa. Despertó con un zumbido en los oídos y el sabor metálico de la sangre en la boca. Estaba en un cuarto oscuro, con el suelo de concreto frío bajo su cuerpo. Sus manos estaban atadas a la espalda y el dolor en su cabeza palpitaba con fuerza. Intentó enfocar la vista. Estaba en un almacén abandonado, con cajas de madera apiladas en las esquinas y una tenue luz amarillenta filtrándose por una ventana sucia. Frente a él, sentado en una silla, estaba el hombre de la cicatriz. «Bienvenido de vuelta», dijo con una sonrisa burlona. «Ahora dime, ¿qué tan desesperado estás por encontrar a tu hijo?». Lorenzo tragó saliva, tratando de mantener la calma. «Dime qué quieres», logró decir con voz ronca. El hombre entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante. «Quiero que dejes de hacer preguntas. No tienes idea de con quién estás jugando». Lorenzo apretó la mandíbula. «Si crees que voy a dejar esto así, estás equivocado». El hombre rió entre dientes. «Eso pensé. Pero tal vez, después de esta noche, cambies de opinión». Se levantó y salió del cuarto, dejando a Lorenzo solo con sus pensamientos y el eco de su propia respiración. Lorenzo luchó contra las ataduras que le cortaban la circulación en las muñecas. Su respiración era pesada y su mente trabajaba a toda velocidad. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente, ni de quiénes más estaban involucrados en esto. Lo único que sabía con certeza era que Santiago seguía vivo en algún lugar y él no se rendiría hasta encontrarlo. El sonido de la puerta oxidada abriéndose interrumpió sus pensamientos. Un hombre alto y corpulento entró en la habitación.
Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero Lorenzo reconoció de inmediato su voz. No esperaba verte tan pronto en este lado del mundo, Ortega. Lorenzo alzó la cabeza y lo observó con detenimiento. Ramírez, murmuró, sintiendo una mezcla de sorpresa y furia. El capitán Ramírez, el policía a cargo de la investigación del accidente de Santiago, estaba allí. Sin uniforme, sin su habitual aire de autoridad, pero con la misma mirada calculadora. ¿Tú también estás metido en esto?, preguntó Lorenzo con voz tensa. Ramírez suspiró y se cruzó de brazos. Las cosas no son tan simples, Ortega. Explícamelas entonces, espetó Lorenzo. Porque desde aquí parece bastante claro, me secuestraron y tú estás aquí como si esto fuera lo más normal del mundo. Ramírez se inclinó hacia él. Lorenzo, hay cosas que no entiendes. Hay gente muy poderosa detrás de esto, personas con las que no puedes jugar. No me importa quiénes sean, espetó Lorenzo. Solo quiero a mi hijo. El policía apretó la mandíbula, sus ojos oscuros observando con atención cada gesto de Lorenzo. Luego, sin previo aviso, sacó un cuchillo del bolsillo y con un rápido movimiento cortó las cuerdas que ataban sus manos. Lorenzo se frotó las muñecas sin apartar la vista de él. ¿Qué es esto? ¿Un cambio de corazón? Ramírez suspiró. No, puedo dejarte morir aquí, pero tampoco puedo garantizar tu seguridad. ¿Y por qué estás ayudándome?, preguntó Lorenzo con recelo. Ramírez lo miró con seriedad. Porque no soy el único que tiene deudas con esta gente. Antes de que Lorenzo pudiera responder, se escuchó un ruido afuera, seguido de un golpe seco en la puerta. ¡Ramírez! Una voz furiosa retumbó desde el otro lado. ¿Qué diablos estás haciendo ahí adentro? El policía maldijo en voz baja y se giró hacia Lorenzo. No hay tiempo. Sal por la puerta trasera. Diego te está esperando en la calle. Lorenzo lo miró, sin saber si confiar en él o no. Pero en ese momento, quedarse allí no era una opción. Volveremos a hablar de esto, dijo Lorenzo antes de dirigirse a la puerta trasera. Ramírez asintió y sin más se dirigió a enfrentar a los hombres que estaban por entrar. Lorenzo salió al callejón trasero y tal como Ramírez había dicho, Diego estaba allí con los ojos abiertos como platos. ¡Corre!, susurró el niño. Sin dudarlo, Lorenzo se lanzó a la carrera, con el sonido de los disparos resonando a sus espaldas. Lorenzo y Diego corrieron sin detenerse por los callejones estrechos del rastro. El sonido de los disparos aún resonaba en la distancia, pero sabían que no tardarían en ser perseguidos. La adrenalina empujaba a Lorenzo hacia adelante. Su única preocupación era proteger al niño que, de alguna forma, se había convertido en su único aliado. Doblaron una esquina y se refugiaron detrás de un contenedor de basura. Ambos jadeaban, intentando recuperar el aliento. ¿Estás bien?, preguntó Lorenzo entre bocanadas de aire. Diego asintió con la cabeza, aunque su expresión mostraba el miedo que intentaba ocultar. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó el niño. ¿Por qué ese policía te ayudó? Lorenzo no tenía respuestas claras. Ramírez había pasado de enemigo a aliado en cuestión de minutos, pero su advertencia seguía resonando en su cabeza. Hay gente muy poderosa detrás de esto. No lo sé, admitió. Pero si él tenía miedo, significa que estamos lidiando con algo más grande de lo que imaginábamos. Diego tragó saliva y miró a su alrededor. Tenemos que salir de aquí antes de que nos encuentren. Lorenzo asintió. Sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. ¿Conoces algún lugar seguro?
El niño dudó un momento antes de responder. Sí, pero antes tienes que saber algo. Lorenzo lo miró fijamente. Dime. Diego respiró hondo. Escuché un nombre mientras esos tipos hablaban en el bar. Decían que el lobo es quien tiene a tu hijo. Lorenzo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿El lobo? Diego asintió. No sé quién es exactamente, pero he oído hablar de él en 1080, la calle. Es alguien peligroso, maneja una red de tráfico de personas y tiene contactos en todos lados. Lorenzo apretó los puños. Su mente se llenó de imágenes de Santiago, solo y asustado, en manos de ese hombre. Tenemos que encontrarlo, dijo con determinación. Diego lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? Nadie se mete con el lobo y vive para contarlo. Lorenzo se inclinó hacia él con la mirada firme. Yo lo haré, y tú me vas a ayudar. El niño dudó, luego suspiró resignado. Hay alguien que podría saber dónde encontrarlo, pero nos costará. No me importa el precio, replicó Lorenzo. Diego lo miró por un momento, evaluando su determinación, y finalmente asintió. Entonces sígueme. Lorenzo lo hizo sin dudar. El tiempo para el miedo había pasado. Ahora, lo único que importaba era encontrar a Santiago. Las luces de neón parpadeaban sobre la fachada del local. Era un club nocturno en las afueras de Madrid, con un ambiente turbio que se percibía incluso desde la calle. Gente de mirada esquiva entraba y salía con rapidez, como si quisieran evitar ser reconocidos. Diego se detuvo frente a la puerta y miró a Lorenzo con seriedad. Aquí dentro está el tipo que nos puede ayudar, susurró. Se llama Martín, pero todos lo conocen como el Gato. Lorenzo frunció el ceño. ¿Podemos confiar en él? Diego dudó antes de responder. No, pero por el precio correcto hablará. Sin otra opción, Lorenzo respiró hondo y entró en el club. El aire estaba cargado de humo y música electrónica atronadora. A su alrededor, hombres con aspecto peligroso bebían en las mesas oscuras, mientras mujeres con miradas calculadoras observaban los movimientos de todos. Diego lo guió hasta una mesa en la esquina, donde un hombre delgado y de ojos afilados fumaba un cigarro con la tranquilidad de quien se siente intocable. Su chaqueta de cuero negra tenía marcas de desgaste y en sus dedos brillaban varios anillos de oro. «Mira quién viene a buscar respuestas», dijo Martín, sonriendo de lado cuando vio a Diego. «Sabes que tu curiosidad puede meterte en problemas, chaval». «Solo queremos información», intervino Lorenzo, tomando asiento sin esperar invitación. «Dime dónde puedo encontrar a el lobo». Martín soltó una carcajada y apagó su cigarro contra el cenicero de cristal. ¿Así de fácil? ¿Me sientas aquí y me pides que te entregue al hombre más peligroso de Madrid? Lorenzo sacó de su bolsillo un fajo de billetes y lo colocó sobre la mesa. Quiero a mi hijo. Dime lo que sabes. Los ojos de Martín brillaron con avidez. Tomó el dinero, lo contó con calma y luego suspiró. Se rumorea que el lobo tiene un nuevo paquete en su poder. Un niño rubio, de unos 12 años, pero no está en Madrid. Lo han llevado a una propiedad en la costa. El corazón de Lorenzo se aceleró. ¿Dónde? Martín sonrió con malicia. La información cuesta, amigo. Esto apenas cubre la primera parte. Lorenzo apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, sintió el frío metálico de un arma en su costado. «Espera, amigo, no puedes irte tan rápido». Lorenzo giró lentamente la cabeza y vio a dos hombres altos y corpulentos bloqueando la salida. Martín chasqueó la lengua.
Sabía que preguntar por el lobo llamaría la atención. Parece que alguien ya puso precio a tu cabeza. Diego lo miró con terror. Lorenzo entendió en ese momento que su búsqueda acababa de volverse aún más peligrosa. El pulso de Lorenzo se aceleró cuando sintió el cañón del arma presionando su costado. Su mente analizaba frenéticamente las opciones: pelear, huir o negociar. Enfrentarse a hombres armados en un club lleno de criminales no era una alternativa sensata, así que solo le quedaba la última opción. Martín se inclinó sobre la mesa con una sonrisa satisfecha. Dime, Ortega, ¿qué tan importante es tu hijo para ti? Lorenzo mantuvo su expresión firme. Más que mi vida, respondió con voz controlada. Martín asintió, divertido. Entonces, hagamos un trato. Sé dónde está el niño, pero hay gente que pagaría una fortuna por mantenerlo escondido. Si quieres que hable, tendrás que ofrecer algo más que dinero. Lorenzo lo miró con frialdad. Tengo contactos, influencia. Puedo mover cosas que tú ni siquiera imaginas. Martín soltó una carcajada breve. ¿Y qué te hace pensar que me interesa? Lorenzo tomó aire. No podía dudar. Voy a transferir $500,000 a una cuenta que tú elijas. Solo necesito la ubicación exacta. Martín entrecerró los ojos. Sabía que Lorenzo podía hacerlo. Bien, pero si me traicionas, no volverás a ver el amanecer. Con un gesto Martín indicó a sus hombres que bajaran las armas. Escucha bien, Ortega. El lobo tiene su base en una casa en la costa, cerca de Valencia. Es un complejo privado, vigilado día y noche. Si quieres sacar a tu hijo de allí, no podrás hacerlo solo. Lorenzo tomó nota mental de cada detalle. Eso no es problema. Martín lo miró con interés. ¿Y cómo planeas sacarlo de allí? Lorenzo se levantó despacio, con Diego a su lado. Déjamelo a mí. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Lorenzo marcó un número en su teléfono. Cuando la voz al otro lado respondió, él solo dijo: necesito un favor. Diego lo observó con curiosidad mientras Lorenzo colgaba. ¿A quién llamaste? Lorenzo exhaló despacio. A alguien que nos debe una. El niño frunció el ceño. ¿Ramírez? Lorenzo asintió. Si alguien puede ayudarnos a entrar sin que nos maten antes, es él. Diego tragó saliva. Esto se está volviendo más peligroso de lo que pensé. Lorenzo le puso una mano en el hombro. Si quieres salir de esto, ahora es el momento. El niño dudó un instante, pero luego negó con la cabeza. No. Vamos hasta el final. Lorenzo sonrió levemente. Bien, porque esto apenas comienza. El motor del coche rugía en la carretera solitaria que llevaba a la costa de Valencia. La luna, alta en el cielo, iluminaba la silueta de la mansión, donde el lobo tenía a Santiago. Desde la distancia, Lorenzo podía ver la alta verja de seguridad, las cámaras vigilando cada ángulo y los guardias patrullando el perímetro. Entrar sería una misión suicida sin un plan claro. A su lado, Ramírez revisaba un rifle con mirada calculadora. Solo tenemos una oportunidad, murmuró. Si hacemos ruido demasiado pronto, no saldremos vivos de aquí. Diego, en el asiento trasero, tragó saliva. ¿Están seguros de esto? Lorenzo no respondió. No podía permitirse dudar ahora. Nos dividiremos, dijo Ramírez. Yo crearé una distracción en la entrada mientras ustedes entran por el costado. Hay un punto ciego en la cerca trasera. ¿Y luego? Preguntó Diego. Luego sacamos a Santiago y salimos antes de que nos maten, respondió Lorenzo con frialdad. Ramírez soltó un resoplido. Fácil, ¿no? Lorenzo lo miró con dureza. Hagámoslo. El primer disparo resonó en la noche.
Un instante después, la mansión estalló en actividad, luces encendiéndose, guardias corriendo hacia la entrada, gritos llenando el aire. Lorenzo y Diego se movieron rápido, corriendo agachados hasta el punto ciego de la cerca. Con un cortador de pernos, Lorenzo abrió un hueco y ambos se deslizaron dentro. El jardín trasero estaba vacío. Solo el sonido del viento y las olas rompiendo contra los acantilados lejanos. «Vamos», susurró Lorenzo, avanzando entre las sombras. Diego lo seguía de cerca, con el corazón latiéndole en los oídos. Llegaron a una puerta lateral, y Lorenzo usó una ganzúa para abrirla. El interior estaba oscuro y silencioso. «Santiago tiene que estar arriba», dijo Diego en un murmullo. Lorenzo asintió y comenzó a subir las escaleras, su cuerpo tenso. Cada paso parecía un disparo en la oscuridad. Santiago estaba en una habitación pequeña con una sola ventana. Sus manos estaban atadas, pero sus ojos brillaron al ver a su padre. «Papá». Lorenzo corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Tranquilo, hijo, te llevaré a casa». Pero antes de que pudiera soltar sus ataduras, un clic metálico los congeló en su lugar. «Qué conmovedor», dijo una voz profunda detrás de ellos. Lorenzo giró lentamente y se encontró cara a cara con un hombre alto, de barba oscura y ojos fríos. El lobo. Tenía una pistola apuntando directamente a la cabeza de Lorenzo. «¿De verdad pensaste que podrías sacarlo tan fácilmente?» El lobo sonrió con burla. «No sabes con quién te has metido, Ortega». Lorenzo no dijo nada. Su mente trabajaba frenéticamente. De repente, un disparo resonó desde el pasillo. El lobo se tambaleó hacia atrás. Sorprendido, Ramírez había llegado. «¡Ahora, Lorenzo!», gritó el policía. Lorenzo no dudó. Golpeó a el lobo con todas sus fuerzas, derribándolo, y en cuestión de segundos, Santiago ya estaba libre. «¡Corre!», gritó Lorenzo agarrando la mano de su hijo. Salieron al pasillo mientras los disparos estallaban a su alrededor. El final estaba cerca, pero aún tenían que escapar. Lorenzo corría con Santiago de la mano, esquivando las balas que zumbaban a su alrededor. Ramírez los cubría desde atrás, disparando con precisión, mientras los hombres de El Lobo se reorganizaban para atraparlos. Diego los esperaba en la parte trasera de la mansión, junto al agujero en la cerca por donde habían entrado. Sus ojos se agrandaron al verlos aparecer entre las sombras. «¡Rápido!», gritó, moviéndose nervioso. Lorenzo empujó a Santiago hacia la salida. «¡Vamos, hijo!». El niño se deslizó por el hueco en la cerca, con Diego siguiéndolo de cerca. Lorenzo estaba a punto de hacer lo mismo cuando un disparo sonó demasiado cerca. Ramírez cayó al suelo, agarrándose el costado. «¡Ramírez!», exclamó Lorenzo, girando hacia él. El policía apretó los dientes con la camisa manchada de sangre. «¡Vete, Ortega! ¡Termina con esto!». Antes de que pudiera insistir, otro disparo retumbó en la noche. Lorenzo se giró justo a tiempo para ver a El Lobo, tambaleándose con un arma en la mano, su rostro retorcido de furia. «Tú», murmuró, tambaleándose hacia Lorenzo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, otro disparo resonó. El lobo cayó de rodillas y luego de cara al suelo. Lorenzo miró hacia atrás y vio a Santiago sosteniendo un arma con las manos temblorosas. El silencio se instaló por un instante. Santiago dejó caer la pistola y se echó a llorar. Lorenzo corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Tranquilo, hijo, ya terminó». Pero en su interior sabía que no había terminado. El lobo estaba muerto, pero el horror de todo lo que había sucedido los perseguiría para siempre.
Ramírez, malherido, logró arrastrarse hasta ellos. Esto no ha terminado, Ortega, jadeó. Hay más, detrás de él. Lorenzo lo miró fijamente. Entonces acabaré con ellos también. El sonido de sirenas rompió la tensión en el aire. La policía finalmente había llegado. Lorenzo sabía que aún quedaban respuestas por descubrir. Pero lo más importante era que su hijo estaba a salvo. Por ahora. Las luces de las patrullas policiales iluminaban la mansión de El Lobo con destellos intermitentes de azul y rojo. Agentes armados recorrían el terreno, asegurando la zona mientras los paramédicos atendían a los heridos. El cuerpo de El Lobo yacía cubierto por una sábana blanca, pero Lorenzo apenas le prestó atención. Todo lo que importaba en ese momento era Santiago. «Papá», murmuró el niño, todavía temblando. Lorenzo se arrodilló frente a él, sujetando su rostro entre sus manos. «Ya pasó, hijo. Estoy aquí». Santiago se abrazó a su padre con fuerza. Diego observaba la escena a unos metros de distancia, sin saber si debía acercarse. Lorenzo lo miró con gratitud. «Si no fuera por ti, nunca lo habría encontrado», dijo. Diego se encogió de hombros. «Solo hice lo que tenía que hacer». Ramírez, pálido y con el uniforme ensangrentado, se acercó tambaleándose. «Detuvimos a El Lobo, pero esto es solo la punta del iceberg», murmuró. Había alguien por encima de él, alguien con más poder. Lorenzo frunció el ceño. «¿Quién?». Ramírez vaciló antes de responder. Javier Salinas. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Lorenzo. «¿Mi amigo?». «Tu amigo financió todo esto. Usaba a El Lobo para su red de tráfico», continuó Ramírez. «La policía ya está tras él, pero tiene contactos en todas partes. Si no actuamos rápido, escapará». Lorenzo apretó los dientes. Había confiado en Javier. Había compartido años de negocios y amistad con él, y ahora descubría que había sido parte del infierno que casi le arrebató a su hijo. «No va a escapar», dijo con voz firme. Ramírez lo miró con una mezcla de respeto y cansancio. «Tendrás que ser más astuto que él, Ortega». Lorenzo asintió. «No se preocupe, capitán, lo seré». El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando Lorenzo tomó la mano de Santiago y se dirigió hacia el coche. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó el niño, con la voz aún débil. Lorenzo miró a su hijo con determinación. «A casa. Pero primero tengo algo que arreglar». Sabía que esto no había terminado, no hasta que Javier Salinas pagara por lo que había hecho. A veces, las personas en las que más confiamos son las que guardan los secretos más oscuros. ¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano te ha traicionado de la peor manera? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para hacer justicia? Haz clic en el video que está en pantalla y sigue esta historia llena de intriga, peligro y revelaciones impactantes. No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre la verdad, la lealtad y el precio de la redención. Nos vemos en la próxima.